¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos y lo hacemos hoy con ese gran debate que tienen ahora Partido Popular y Partido Socialista en el gobierno. La vivienda, ¿qué ha propuesto el Partido Popular? Veamos, España es hoy protagonista en el marco internacional, entre otras cosas, por apoyar a los terroristas de Hamás en Gaza. España es protagonista en la escena internacional también por su postura, en el mejor de los casos, y siendo súper benévolo, equidistante con la dictadura del criminal Nicolás Maduro. Bueno, equidistante cuando no lo apoyan directamente. Recordemos al señor Rodríguez Zapatero hablando de lealtad y recordemos al gobierno del señor Sánchez, capitaneado en la rama diplomática por el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Álvarez, no queriendo entrar ahí a decir absolutamente nada y tratando de mantener una postura absolutamente distante con lo que está sucediendo en el país venezolano, que no es otra cosa que la forma en la que Nicolás Maduro aplasta la oposición, roba unas elecciones y lo que se pretendía, un trampantojo democrático que habían sido los últimos comicios en verano, pues se convertían en una autoproclamación de presidente de la República por parte de Nicolás Maduro, previamente habiendo secuestrado a María Corina Machado y habiéndola dejado marchar después de meterle el miedo en el cuerpo, por no hablar de los secuestros de la familia del candidato que ganó las elecciones, según nos muestran las actas electorales, como fue Edmundo González Urrutia. Digo que España se conoce en el ámbito internacional por eso. ¿Qué caracteriza a España también a día de hoy? Bueno, pues una productividad que cae en picado, una merma brutal del poder adquisitivo de los españoles, una posición cada vez mayor de España en los rankings internacionales de países desarrollados en cuanto al índice de pobreza o de miseria. Resulta que sufrimos una inflación terrible en la cesta de la compra que todavía hoy continúa al alza. España es uno de los países que más empresas exporta, es decir, cada vez salen más empresas de nuestras fronteras, no conseguimos atraer la inversión en España cae en picado, cada vez nos meten más la mano en el bolsillo, también estamos en los puestos de cabeza de los ciudadanos a los que más nos meten la mano en el bolsillo, pero resulta que el debate tiene que estar centrado práctica y únicamente en materia de vivienda. Poco importa tampoco que el gobierno esté aprobando leyes que van directamente a tratar de librar al presidente del gobierno utilizando el BOE de todos los casos de corrupción que le rodean a él y a su familia. Pero de esto hablaremos otro día. Lo que centra el debate ahora entre el gobierno y el Partido Popular es el problema de acceso a la vivienda. Bueno, pues hablemos del problema de acceso a la vivienda. Este fin de semana el señor Núñez Feijóo se descolgaba con una cosa muy rimbombante que han llamado Declaración de Asturias, con un programa de ideas, de medidas que quieren poner en marcha el Partido Popular para tratar de solucionar el problema del acceso a la vivienda en nuestro país. Un problema de acceso a la vivienda que a mí me gustaría recordar no comenzó hace 4 días, ni es un problema que venga por una, por una maldición divina, no. Es un problema que empezó a engordarse con la intervención del gobierno de Sánchez en el mercado inmobiliario. Ahí es donde empezaron los problemas de acceso a la vivienda. ¿Qué cosas ha propuesto el PP? Pues quiere fomentar la vivienda de protección, de nuevo, intervención en el mercado. Quiere promover desde la administración la construcción de vivienda, pero con precio intervenido. También habla de avales públicos para que los jóvenes puedan hipotecarse. ¿Quién tendrá que responder finalmente por esos avales? Imagino que se hará también con dinero público. Solo hay solo con dos medidas realmente se arreglarían los problemas de vivienda. Y sí, lo podemos decir aquí abiertamente porque sabemos que funcionan. En España, con el que el señor Feijóo hubiera propuesto la defensa férrea de los derechos de propiedad, y con esto ya te cargas todo lo que ha dicho el señor Feijóo de las medidas para el tema de los ocupas, una oficina antiocupación, un cambio de la ley de no sé qué, un tratamiento de no sé cuánto de ocupas. No.
defensa férrea de los derechos de propiedad. Punto. Me ocupan una casa, entran en mi casa y me cambian la cerradura y se meten dentro, la policía en 24 horas los saca. Y eso no hace falta una ley. Con que se respeten los derechos de propiedad ya sería suficiente. Y no harían falta oficinas de observatorios de ninguna clase. Defensa férrea de los derechos de propiedad. Y luego, con que permitas que el acuerdo libre entre dos personas, entre inquilino y propietario, entre comprador y vendedor, marquen las pautas de una venta o de un alquiler por encima de leyes superiores, pues mira, ya tendrías lo que ha hecho Javier Milei en Argentina y que ha conseguido en muy poco tiempo, en cuestión de un año, que la oferta de vivienda en alquiler, por ejemplo, se dispare un 190% y el precio de los alquileres disminuya en total en el país un 30%, en Buenos Aires, la capital, donde más acusado era el problema, caiga el precio más de un 50%. Fíjense qué fácil, fíjense qué rápido. Libertad, cero intervención y muchos más derechos de propiedad de los que tenemos actualmente. La propiedad privada y la libertad. Si es que es una fórmula que funciona siempre, sin embargo, no está en todo el documento de Asturias. Vamos a ir a este documento, lo vamos a analizar en profundidad en el día de hoy, pero antes vamos a ver qué trae la portada de Libre Mercado. Y me acompaña ya Beatriz García, jefa de Libre Mercado. ¿Cómo estás, Bea? Muy buenas. Hoy no podemos empezar por otro sitio. Lunes, Libre Mercado, José María Rotellar. Cita obligada con el artículo de José María Rotellar, La economía de hoy, de Sánchez y el efecto expulsión del crecimiento insano. Es una radiografía exhaustiva, como siempre hace nuestro analista, de los últimos datos de crecimiento del PIB, contabilidad trimestral, el gobierno, como siempre, practicando su optimismo exacerbado y Rotellar desgranando variable a variable, guión a guión de todos estos datos que publica el INE y, bueno, pues llega a unas conclusiones bastante interesantes: crecimiento sostenido por el gasto público, enorme pérdida de poder adquisitivo de los españoles, ojo con la industria, sector servicios también está dejándonos malos resultados y, bueno, pues al final llega a la conclusión de que no es oro todo lo que reluce en las cifras oficiales. Hay mucho que mejorar y un tremendo efecto expulsión ¿de qué? Del sector privado, por ejemplo, frente al público. Es uno de los peligros ocultos en toda la parafernalia económica que estamos viendo y que pone en marcha constantemente el gobierno, y es que ese uso indiscriminado del gasto público para dopar las cifras de crecimiento en España y poder presumir de ellas, por ejemplo, ahora cuando se marcha a Davos, sí, es ese auténtico efecto expulsión que provoca del sector privado, del sector productivo, del que permite que haya gasto público. Parece que nos olvidamos. Esto es matar la gallina a los huevos de oro, ¿no? Efectivamente. Más cositas, el Libre Mercado en el día de hoy. Bueno, pues lo que más me gusta contar ya últimamente, exactamente, da gusto dar buenas noticias, y en este caso contamos en Libre Mercado cómo los argentinos han perdido el miedo a alquilar. Hablamos con una responsable de una pequeña inmobiliaria en la ciudad de Buenos Aires, con un constructor argentino también, que ha visto como una ley muy similar a la que ha aplicado Pedro Sánchez en España, una ley en Argentina, hizo desaparecer por completo el mercado del alquiler. No había locales para alquilar, no había departamentos, no había inmuebles, los precios eran disparatados. ¿Por qué? Porque intervinieron en el mercado del alquiler y aplicando índices por debajo de la inflación en un país como Argentina, con una inflación completamente cronificada. No les dejaban actualizar, es que todo esto suena mucho a lo que está pasando en España, no les dejaban actualizar los alquileres si no pasaba un año. Esto en España puede ser normal, pero en Argentina, con los índices de inflación que tienen, donde es necesario en muchos casos actualizar un alquiler cada 3 meses o cada 6, era demoledor. O sea, el propietario estaba perdiendo cualquier tipo de incentivo a alquilar, preferían dejar sus casas vacías porque, oh, qué casualidad, tampoco había facilidades para los desalojos y para echar de las viviendas a los inquilinos que no pagaban. Llegó Javier Milei a la Casa Rosada, una de las primeras medidas que adoptó
fue la derogación. A la basura la ley de alquileres, y a las semanas, nos cuentan, por ejemplo, desde la inmobiliaria, en una semana ya notaron el efecto. Los propietarios se lanzaron, estaban deseando alquilar sus viviendas, y el resultado ha sido maravilloso. En un año el precio de los alquileres, estos son datos del gobierno argentino, ha bajado un 30%. ¿Quién diría que en España pueda bajar el alquiler un 30%? ¿Cuándo veremos eso? Y el ejemplo que venimos contando, en la ciudad de Buenos Aires ha subido la oferta un 190%. Han aparecido los pisos disponibles de debajo de las piedras. La libertad y el respeto a la propiedad privada, el respeto a la propiedad. Es que fíjate qué fórmula más complicada, qué complejo, ¿eh? Bueno, pues mira, le ha sorprendido tanto esta fórmula también en el Fondo Monetario Internacional a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien ha dicho que Milei es el caso más impresionante de la historia reciente. Eso porque pensaba que no iba a funcionar. Claro. Lo que resulta impresionante para quienes sabíamos que iba a funcionar es que haya sido capaz de ponerlo en marcha sin complejos, sin gradualismos y enfrentándose a todas las dificultades de frente. Bravo por Javier Milei, un año muy interesante este 2025 también para Argentina y para esas miradas que echamos a Argentina. ¿Qué nos preparas para mañana, Bea? Bueno, pues tenemos más programa de La Sexta, que nos está dando mucho juego. La Sexta explica, siguen hablando de las pensiones y siguen cometiendo muchos errores, meteduras de pata, incluso mentiras descaradas, y vamos a contar ese núcleo de expertos que reúnen cómo se equivocan semana tras semana. Y mira que tienen ahí gente extraordinaria, porque Javier Díaz Jiménez es un muy buen analista, a quien le hemos tenido en numerosas ocasiones, ha visitado el podcast de Domingo también, y tiene gente muy buena, pero es que tienen otros que no... Sí, pero es que en la silla de al lado, en la silla de enfrente, la verdad que sí, que de vez en cuando sí quedan con la tecla y llevan a un invitado, pero claro, se le comen entre tanto progre. Habrá que verlo. Estaremos muy pendientes, Bea. Gracias. Muchas gracias. Como les prometí, vamos a entrar en harina, vamos a analizar en profundidad todo lo que tiene que ver con esa propuesta en materia de vivienda que ha hecho el Partido Popular, sus luces y sus sombras. También lo he criticado mucho en el editorial, porque pues tiene una tufo, si ustedes quieren, intervencionista también por parte en esa propuesta del Partido Popular, pero también tiene cosas buenas. Habla de rebajas de impuestos que, aunque no van en la dirección extraordinariamente correcta, al menos sí que van en la dirección de bajadas de impuestos, que ya de por sí es correcta. Se lo vamos a contar todo con pelos y señales, pero si este fin de semana era el señor Núñez Feijóo quien hacía estos anuncios en materia de vivienda, este lunes el gobierno ha respondido, y lo ha hecho en boca de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a quien ha estado siguiendo muy de cerca, en este caso nuestra compañera de los servicios informativos, Leticia Vaquero. Leticia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. La ministra ha hecho un discurso plagado de alusiones al intervencionismo en el mercado de la vivienda, como esta. Aprendimos y sufrimos que liberalizar el suelo no es más asequibilidad, que liberalizar el suelo y ofrecer más oferta si no hay regulación no es más accesibilidad, que entonces, en 2005, en 2006, se concedían en España 570.000 visados de obra nueva y el precio se multiplicó por 2, situándolo muy encima de nuestro valor. Es decir, más oferta sin control no garantiza el acceso a un hogar para la mayoría. Ha dicho que la regulación es protección y que hasta que se construyan las viviendas comprometidas lo que queda es limitar los precios para aliviar el bolsillo de los inquilinos. En este sentido, ha insistido en que España necesita un nuevo modelo de política de vivienda, para lo que el Gobierno está trabajando en la nueva empresa pública, que servirá para blindar la oferta pública de manera permanente. Una empresa de vivienda que echará a andar con la respuesta a una parte muy pequeña de los damnificados de la Dana del 29 de octubre en Valencia. Esas obras, que van a finalizar en unos meses, van a tener la inmediata continuidad en la construcción de hasta 438 viviendas en la ciudad, que les anuncio serán promovidas, serán promocionadas directamente desde la empresa pública, para garantizar que el 100% de las mismas sea asequible. Son viviendas que se están construyendo en terrenos del antiguo cuartel de ingenieros en la ciudad. Isabel Rodríguez ha dejado que los grandes titulares los dé el presidente del Gobierno, pero ella ha querido mostrar que el Ejecutivo está muy preocupado por el problema de la vivienda en España. De ahí la creación de su ministerio, y sin hacer ningún tipo de autocrítica
política a su gestión, pues el Gobierno lleva en el poder 6 años, ha culpado los errores del pasado de la situación actual. Más de una década con la construcción paralizada tras la crisis inmobiliaria, la rehabilitación muy por debajo de la demanda, la falta de suelos finalistas, la desregulación de la vivienda protegida o la escasez de un parque público nos han traído hasta aquí. Asimismo, Rodríguez ha dicho que es incomprensible que todavía no se esté aplicando la ley de vivienda en la mayoría de comunidades autónomas para limitar el precio de los alquileres y que desde su punto de vista, y sin aportar las fuentes informativas, ha hecho que en Cataluña hayan bajado un 5% los alquileres frente a la subida del 7% en Madrid. Muchas gracias, Leticia. Tengo ya conmigo a Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, con ganas de arrancar este análisis a las propuestas que ha dejado este fin de semana el Partido Popular en materia de vivienda, pero solo un comentario previo a la última hora, lo que hemos conocido en el día de hoy, a esas palabras de Isabel Rodríguez, quien señala que esto de liberalizar, esto de que los agentes económicos sean libres para poder solucionar los problemas de la gente no mola, esto no le gusta nada, y además hace una cosa, dice que los efectos de la liberalización del suelo ya los conocemos y que son muy nocivos. A lo que se refiere la señora Isabel Rodríguez es al mantra que siempre pone encima de la izquierda, siempre pone encima de la mesa la izquierda en este país, que es la gran mentira de que el Partido Popular en tiempos de Aznar liberalizó el suelo y que eso trajo como consecuencia la burbuja económica. Que no, señora ministra, que la burbuja que provocó la crisis subprime era una burbuja ocasionada por los bancos y por la laxitud en las políticas monetarias, no porque hubiera una libertad del suelo que se liberalizara y que los agentes económicos con su voracidad y su avaricia rompieran el mercado, que no, que es que además en el 98 no se puso en marcha, se puso en marcha una ley supuestamente de liberalización del suelo que no liberalizaba ni de lejos el suelo, seguía estando su control en manos de las administraciones públicas, pero es que 2 años después va al Tribunal Constitucional y cercena la mayoría de los principios que ponían en marcha esa ley, con lo cual es mentira que el Partido Popular liberalizara el suelo. Ojalá hubiera liberalizado el suelo en el 98 el Partido Popular. Otro gallo nos hubiera cantado. Ojalá hoy se liberalizara el suelo. Ojalá hoy los agentes económicos pudieran tener libertad para construir donde quisieran, comprando los terrenos, adquiriendo los terrenos para poner obra a disposición de la gente. Y entonces se construiría muchísimo y sobrarían casas. Bueno, pues si sobrasen casas no se construirían más. Los agentes económicos no hacen las cosas para no ganar dinero. Ese es el maravilloso efecto del ánimo del lucro. Que el ánimo del lucro lo que hace es que los empresarios quieran ofrecer cada vez mejores servicios a mejor precio. Como dice Milei constantemente, son benefactores sociales. Y si usted lo que hace es cercenar la libertad para poder hacer negocios, que es lo que supondría liberalizar el suelo, lo que hace es evitar que esos empresarios puedan hacer negocios, puedan hacer mejores servicios a mejor precio, mejores casas a mejor precio. Lo que hace usted es decidir que es usted el que hace el negocio y decide usted el precio, que es lo que significa al final la intervención del suelo. Porque la intervención del suelo a lo que ha llevado a nuestro país es a que sean los ayuntamientos, las diputaciones, en definitiva los políticos, los que decidan dónde se construye y a qué precio. Y de esos polvos, estos lodos. Pero vamos a analizar en profundidad qué es lo que ha dicho el Partido Popular en esa declaración de Asturias. Rubén, vamos a ir punto por punto. Bueno, aunque muchos se pueden agrupar. Sí. Veamos, dentro de esta declaración de Asturias, puntos 1, 2 y 3. Pues en primer lugar, lo que proponen es disponer suelo para la construcción de vivienda asequible, fomentar la vivienda de protección o de precio tasado en propiedad y también el desarrollo de viviendas asequibles en alquiler. Es decir, sí, pongamos suelo a disposición de las constructoras, pero creando un mercado intervenido en el que el precio lo ponga el Estado y no lo ponga el constructor. Eso es, y siempre que la iniciativa emane del propio Estado, de la intervención, nunca del mercado. Dicho de otro modo, casi dibuja la estructura de lo que sería la empresa municipal de vivienda que el señor Sánchez quiere. No sé si sería punto por punto, pero tanto monta tanto. Igual a unos les hace falta tener una figura jurídica propiedad del Estado para poner en marcha estas cosas, o las puedes poner desde el mismo ministerio sin necesidad de crear una empresa. Efectivamente, en esencia
equivalencia podría ser algo muy similar. Luego, por otra parte, también proponen facilitar el acceso a la hipoteca. Esto es avalar, proponen el aval del 100% para los chavales, ¿no? Para menores de 40 años. No, chavales, tampoco. Hombre, entre los 30 y los 40 Sí. ya, desde luego, por encima de los 20 yo creo que ya lo de chaval te lo puedes ahorrar. Habrá algún 20 de 25 como tú que me echará la bronca, pero ya no eres un chaval. No, por supuesto. Ya adolescentes no somos de 20 para arriba. Y de hecho, biológicamente tampoco. Esto sería interesante Pero bueno, debatirlo. vamos a ver. Al Pero- final esto lo que quiere decir es que el Estado tiene que avalar las hipotecas Ujú, de eso es. los menores de 40 años, de modo y manera que si se produce algún tipo de impago, será el erario público quien tenga que responder ante la falta de pago. Es decir, esos avales los pone en este caso el Estado. Esto no es gratis. No. Esto no es gratis y, de nuevo, implica la necesidad de tener recursos públicos para poder hacer frente a esta necesidad, que, por otro lado, si se solucionaran otra serie de cosas, no sería necesario. Y luego, por otra parte, también lo que mejor se le da al PP es siempre proponer bajadas de impuestos. Otra cosa es que las cumpla. Pero Sí. en este aspecto proponen, por ejemplo, distintas deducciones en el IRPF, por ejemplo. A la inversión en primera vivienda, deducción por arrendamiento de vivienda, deducción para particulares que alquilen sus viviendas para vivienda habitual del inquilino, deducciones para particulares que movilicen sus viviendas que estuvieran vacías desde hace 2 años para alquiler de vivienda habitual, deducciones en la rehabilitación de viviendas, deducciones, que no están mal, no son subidas de impuestos, son micro bajadas, pero discriminan mucho, no son bajadas de impuestos lineales. Lo que sí que es una bajada de impuestos lineales es la reducción que proponen para el impuesto de transmisiones patrimoniales. Sí, esta ha sido la noticia más destacada en medios de comunicación especializados en temas económicos, porque el PP propone que para este gravamen se aplique un tipo reducido al 4% en la adquisición de vivienda habitual para jóvenes, con los límites máximos que determinen las comunidades autónomas. Y así también se propone un tipo reducido en la transmisión de viviendas con protección pública. Bueno, un tipo reducido del 4% solo para la adquisición de vivienda habitual para jóvenes no deja de ser una suerte también de deducción, o un impuesto que solo baja para algunas personas, pensando que únicamente los jóvenes son los que no pueden comprarse una casa en España. Viendo cuál es el salario modal en España, deberíamos empezar a plantearnos que a lo mejor no son solo los jóvenes los que no pueden acceder a una vivienda. Más, actos jurídicos documentados. Sí, a este respecto lo que proponen es digamos, facilitar la burocracia a este respecto, ¿no? Y también reducciones, por ejemplo, en la declaración de obra nueva para viviendas de protección pública y en la declaración de obra nueva para viviendas de alquiler asequible, y también modificaciones hipotecarias en préstamos de vivienda habitual. Y con todo, también respecto a sucesiones y donaciones, para las donaciones se plantea una bajada de impuestos para la adquisición de vivienda habitual y luego una revisión en profundidad, dicen, de los impuestos que gravan el desarrollo de suelo y la construcción de vivienda nueva asequible, con el objetivo de relanzar la actividad promotora y reducir el coste de producción de la vivienda, que al fin y al cabo pues no podemos ignorar que acaba repercutiendo en el precio final. Promover la reforma de la ley del suelo, la modificación de la ley del suelo, la derogación de la ley de vivienda, impulsar la aprobación de la ley contra la ocupación ilegal y ofrecer un servicio de atención a las víctimas de la ocupación. Este es el 10º punto, creo que es uno de los más importantes, porque, como decíamos, lo más importante es pues defender los derechos de propiedad, hacerlos valer y que no haga falta ni servicio de atención a las víctimas de la ocupación, ni una inscripción del ocupante ilegal en un padrón municipal, ni tampoco observatorios, ni tampoco otra serie de organismos. Defensa de la propiedad. Sí. Si defendiendo la propiedad das al propietario las herramientas suficientes como para que, si le ocupan la casa, lo denuncie y saquen al ocupa enseguida de esa vivienda. Vamos a hacer un pequeño alto en todas las explicaciones que estamos poniendo encima de la mesa, porque podemos hablar ya con nuestro analista de cabecera de los lunes, protagonista también de los lunes negros en Libertad Digital, que no es otro que el profesor José María Rotellar. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, feliz año. Buenos días y feliz año a ti también. Además, director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria. Estamos analizando uno de los aspectos que más interés está despertando dentro del debate público y hablamos de una serie de medidas las que ha puesto en marcha el Partido Popular en esa declaración de Asturias. Me gustaría, no sé si que nos centráramos más en la parte de los impuestos o que nos des tú una visión global de si crees que tiene puntos flacos estas propuestas o si crees que deberían ser más ambiciosas en otros puntos. Bueno, el problema de la vivienda es un problema de oferta y de demanda, ¿no? Pero sobre todo de oferta. De demanda en el sentido de que al incrementarse la demanda necesita ser satisfecha, ¿no? Y Claro. La oferta que hay no la satisface. Y no la satisface por distintos motivos. Y hay dos principales. El primero de ellos, la escasez de la misma, debido a que no se liberaliza suelo. Suelo es mucho. Debe liberalizarse y si ese suelo se liberaliza, la oferta de vivienda aumentará y si aumenta los precios terminarán bajando porque los potenciales compradores decidirán primero dónde pueden comprar y segundo, desde el punto de vista, una vez analizado dónde pueden comprar, dónde prefieren comprar, ¿no? Y podrán establecer sus preferencias de consumidor, ¿no? Y en ese sentido el precio bajará, pero debe haber una liberalización del suelo y movilizar todo ese suelo para que se pueda construir y con eso se podría movilizar muchísimas nuevas viviendas y el precio caería. Y en segundo lugar, debe acabarse con la absurda ley de la vivienda actual, que lo único que hace es empeorar la situación, ¿no? Porque da menos seguridad a los propietarios de vivienda. Hablamos en este punto, desde el punto de vista de los que podrían alquilar la vivienda y la retiran del mercado porque no tienen seguridad jurídica y tampoco desde el punto de vista de la construcción, porque si yo tengo que reservar una parte para viviendas de precio tasado, pues a lo mejor no me interesa tanto o a lo mejor no tengo demanda de personas que fuesen a comprar en una determinada promoción, pues a lo mejor no quieren comprar con esas características ya, ¿no? Con lo cual ahí tenemos otro problema. El intervencionismo en el mercado lo que está haciendo es perjudicar el acceso a la vivienda también y eso lo deben tener en cuenta todos los potenciales compradores, especialmente los jóvenes que son los que más dificultades están teniendo al respecto de esos dos puntos. Es el intervencionismo del mercado, en cualquier caso por no liberalizar suelo y por sacar adelante una ley de vivienda que lo que hace es empeorar la situación y no sé cuánto más se va a empeorar porque creo que en estos momentos o en breve el presidente del gobierno está añadiendo o va a dar algunas ideas sobre lo que piensa hacer. No sé, todavía no lo he oído, pero si va en la misma dirección del intervencionismo, serán muy malas noticias. En cuanto a la rebaja de impuestos, la telonera que ha tenido José María, que es Isabel Rodríguez, a quien sí hemos podido escuchar ya, que la ha estado siguiendo Leticia Vaquero, ha sido taxativa y clara. La liberalización del suelo nos condujo a un desastre. Aquí hay que hacer intervención. No, si la liberalización del suelo no nos condujo a ningún desastre por el hecho de que no se llegó a cabo. Hubo un intento de liberalización del suelo por parte del gobierno del presidente Aznar. Eso fue recorrido en constitucionalidad por el Partido Socialista y la justicia consideró que invadía competencias autonómicas y por tanto se revirtió. Y por tanto no se ha aplicado, no nos condujo a ningún desastre. Hubo otras muchas cosas que también tienen su base en el intervencionismo, como es el precio del dinero tan laxo que llegó a haber en momentos y que pudo crear una determinada burbuja también por un mal nivel de concesión que en muchos casos se impulsaba desde la administración. Recordemos la administración Clinton en Estados Unidos, como con Freddie Mac y Fannie Mae lo que hizo fue rebajar muchas de las barreras que se pueden exigir desde el punto de vista de riesgo a un potencial deudor y eso lo que hizo fue conceder créditos a personas que realmente no podían responder de sus capacidades y por otra parte también eliminó la barrera, la muralla china que había siempre entre la banca comercial y la banca de inversión y eso llevó a que se paquetizaron
muchas de las hipotecas concedidas, y como se introdujo de todo, es decir, no solo hipotecas de alta calidad, sino también hipotecas con muchísimo riesgo, bueno, pues cuando empezaron los impagos por empezar a deteriorarse la economía, bueno, pues eso fue lo que hizo estallar todo el problema. En cuanto a la bajada de impuestos, una bajada de impuestos siempre es positiva, ¿no? En ese sentido, siempre es verdad que se trataba de mantener un nivel similar en el impuesto de transmisiones junto con el impuesto del valor añadido, para no distorsionar la compra en el mercado nuevo, en el mercado de segunda mano. Pero eso lo hizo estallar por los aires el presidente Rodríguez Zapatero cuando subió el IVA reducido, con el que está agarrada la mayor parte de las viviendas nuevas, y lo llevó a un nivel más elevado, ¿no? Del 8%. A partir de ahí, una vez que llegue una distorsión, pues se puede bajar, y cuanto más se pueda bajar, mejor. ¿Por qué transmisiones y no el IVA? Bueno, pues porque el IVA realmente España debería entonces solicitar a la Unión Europea que pudiese incluirlo en el anexo correspondiente de bienes y servicios que pueden ser grabados con un IVA reducido. Eso se puede solicitar, o podrá aprobarse o no aprobarse, pero lo puede solicitar el gobierno, pero el gobierno no parece que vaya a estar por la labor. En ese caso, las competencias autonómicas sí que les permiten tocar transmisiones patrimoniales para la vivienda, y eso, bueno, pues será desde luego un menor coste. En Madrid se rebajó al 6%, y desde luego es una mucha menor carga para los contribuyentes. En el año 2014, como digo, se rebajó a ese 6%. Por tanto, la bajada de impuestos siempre es una muy buena noticia, y eso sí que puede por lo menos aliviar el sobrecoste que impone la administración por ese pago de impuestos. Ahora, eso no soluciona el grueso del problema, pero tampoco está en la mano del PP, en este caso, que está en la oposición, solucionar otro problema, porque eso tiene que ser una medida que pueda salir adelante en las Cortes, y no parece que el gobierno quiera impulsar dicha medida. Y por supuesto, lo que hay que garantizar es el derecho a la propiedad privada, el que si a una persona le ocupan una casa pueda ser desalojado el ocupante de manera inmediata, en menos de 24 horas, y sin ningún tipo de derecho, porque lo que está haciendo es usurpando una propiedad privada. Y mientras eso no se cambie, desde luego constituirá otro grave problema para movilizar y dinamizar el mercado de la vivienda, en este caso sobre todo el que afecta a la parte del alquiler. José María Rotellar, director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, profesor, amigo de este programa, autor de Los Lunes Negros en Libertad Digital. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Y continuamos, Rubén, después de este análisis que nos ha hecho pormenorizado José María, y que ha puesto el dedo en la llaga, vamos a contar de una manera un poco esquemática. Hemos visto las propuestas que ha puesto encima de la mesa el Partido Popular, lo hemos analizado con José María Rotellar. Vamos a ver ahora cuál ha sido la evolución que ha tenido el mercado inmobiliario hasta ahora, es decir, por qué cuando decimos que el deterioro del mercado inmobiliario, el deterioro del acceso a la vivienda, ha venido de la mano del Partido Socialista en el poder y de las medidas que ha tomado intervencionistas desde que llegó, cosa que no parecen querer reconocer en ningún momento, y cuáles son los ejemplos de medidas económicas tomadas por parte de un gobierno que sí funcionan y que redundan en los objetivos que se supone aquí dicen perseguir. Pues mira, dada la intervención del gobierno de Sánchez en el mercado de la vivienda, tenemos que la oferta de vivienda en los últimos 5 años se ha reducido un 33%, lo cual supone, en alquiler estamos hablando, 220.000 viviendas menos en alquiler, y del mismo modo, en total, en el mercado, la presión sobre el mismo ha aumentado un 600%. Como consecuencia, que tenemos que en el mercado del alquiler, el aumento de los precios en el último año, entre diciembre del 23 y diciembre del 24, ha sido del 11,5%, mientras que entre diciembre del 18 y diciembre del 24 ha sido del 35%. Si vamos al mercado de la vivienda en venta, tenemos que el precio de los inmuebles ha aumentado un 36% desde diciembre del 18 y un 11,2% en el último año. No, bueno, es una evolución enorme, alcista.
Pero, ¿qué decisiones había tomado el Ejecutivo? O sea, ¿en qué momento se empezó a, digamos, meter sus sucias manos dentro del mercado de la vivienda? Aprobando leyes como la Ley de Vivienda y, mucho antes, impulsando la laxitud en la aplicación de las normas con las ocupaciones de vivienda. Eso es. La Ley de Vivienda es el mayor hito, por llamarlo de algún modo, del gobierno en este mercado. Claro, no hay que olvidar que el gobierno está siguiendo esta agenda todavía y para este año 2024 ha limitado al 2,4% el nivel al que se puede renovar las rentas de los alquileres digamos, que tienen los propietarios de vivienda. Y claro, esto al fin y al cabo lo que hace es ahondar en los efectos perjudiciales de la intervención del mercado del alquiler. Sin duda alguna. Rubén, si todo lo que ha hecho el gobierno con las subidas de impuestos que ha aplicado, con la persecución de los alquileres turísticos, bueno, ahora dice Isabel Rodríguez que hay que acabar directamente con ellos porque si se acaba con ellos habrá más vivienda en alquiler. Le pronostico una cosa, señora ministra, si usted acaba con la vivienda en alquiler turístico, probablemente se reduzca todavía un poquito más la oferta de vivienda en alquiler. ¿Por qué? Pues porque le está dando a los propietarios nuevas razones para quedarse con el piso vacío y sacarlo a la venta en el mejor de los casos, pero desde luego no ponerlo en alquiler. Porque lo que están haciendo ustedes es tratando de obligarle a la gente a hacer lo que ustedes quieran y además no protegiéndolos. Y además diciéndoles que pueden ganar solo lo que ellos dicen que tienen que ganar. Si usted hace esto, aquel que todavía pueda ser libre sobre su propiedad, sobre su vivienda, no la sacará al mercado del alquiler. En cambio, si usted hace lo contrario y le da garantías a la propiedad y le dice que puede hacer con esa vivienda lo que quiera dentro de los marcos de la ley, pasará lo que ha pasado en Argentina. ¿Y qué ha pasado en Argentina? Pues en Argentina lo que ha pasado es que la oferta se ha disparado, la oferta en alquiler se ha disparado y el precio se ha hundido. En un país con una inflación ahora mismo de menos del 3% mensual, pero que venía del 25% mensual. O sea, hablamos de un país en el que la inflación ya es un problema y viene de un problema crónico. Bueno, pues ha conseguido el señor Milei en un año simplemente disparar la oferta casi un 200% en Buenos Aires, un 150, un 170 en el resto del país y solo en Buenos Aires una caída de los precios del 50%. Sí, y todo ello gracias a que en diciembre del 23, cuando llegó al gobierno, eliminó la duración mínima de los contratos de alquiler, estableciendo que el plazo sería acordado entre las partes, dio libertad a las partes para pactar el ajuste de precios y también redujo los plazos para el desalojo en caso de impago o de que se hubiese terminado el contrato. Por tanto, Milei consiguió, como bien dices, reducir exponencialmente los precios del alquiler y aumentar la oferta disponible. En realidad al contrario, o sea, aumentando la oferta, sí, permitiendo que aflorasen muchas viviendas que estaban vacías y que no se permitía el alquiler o sus propietarios no la querían poner en alquiler, lo que ha conseguido es bajar de una manera estrepitosa los precios y todo dándole libertad y seguridad a la gente, no teniendo que amenazarla, ni prohibirla, ni dirigirle sobre cómo, a quién y de qué manera tiene que alquilar su vivienda. ¿Por qué? Pues porque si no proteges la propiedad, pasan las cosas que pasan. Vamos, Rubén, si te parece, a hablar ahora con otro de nuestros analistas de cabecera, generalmente para la parte bursátil. Hoy le he pedido que colabore en esta parte más de economía a nuestro amigo profesor de la Universidad Francisco Marroquín y asesor financiero, Gustavo Martínez. ¿Cómo estás, Gustavo? Pues muy bien, muy contento de estar contigo otra vez, Luis, bueno, como siempre. Contento estoy yo. Y te he llamado a capítulo en el día de hoy porque te he visto declaraciones, quizás no tan recientes, pero sí recientes, que hacías con una reflexión que yo creo que es muy importante ponerla encima de la mesa para que seamos conscientes de la dimensión del problema. Estamos viendo a nuestros políticos de derechas y de izquierdas poniendo el dedo en la llaga, diciendo que el gran problema que tenemos en España es el problema del acceso a la vivienda, que los precios son disparados, que es que no deja de subir. Sin embargo, tú hacías una reflexión muy importante y es que los precios han subido dependiendo de con qué los comparemos. Si lo comparamos en precios en moneda fiat, han subido y mucho. Pero ¿qué pasa si los comparamos con activos reales?
Pues mira, Luis, es que esa es la cuestión. Es que eso es lo que la gente no entiende y lo que el gobierno hace muy bien, y es ocultar esa información real, ¿no? Que lo que le ha sucedido a la gente es que se ha empobrecido en términos reales, aunque en términos nominales, es decir, en unidades monetarias no lo haya notado tanto. Esas unidades monetarias han perdido mucho valor. Y claro, al compararlos con esas unidades monetarias, pues uno piensa que lo que está subiendo es la vivienda, pero no, lo que realmente está cayendo es el euro. Y lo que le está pasando a ese señor que cree que la vivienda es un disparate, pues lo que le está pasando es que lo que ha hecho él mal es almacenar euros y por tanto empobrecerse irremediablemente, pero no solamente contra la vivienda, sino que se ha empobrecido contra todos los bienes y servicios de la economía, porque la inflación acumulada en España pues lleva más de un 25% en los últimos 6, 7 años desde que está el gobierno de Sánchez aquí. Así que lo que hay que hacer es tratar de huir un poco del relato fácil que nos venden y tratar de decir, bueno, a ver, en términos de activos financieros, ¿cómo está el alquiler? Bueno, pues si tú lo comparas, por ejemplo, yo hablo mucho del oro, pero podríamos hablar de cualquier otro activo. Vamos a seguir hablando del oro. Si tú lo comparas con el oro, pues resulta que hace, pues mira, sin ir desde que salió el euro, en el año 2000, cuando sale el euro, pues una casa en España, en Madrid, el término en promedio te costaba 120.000 euros y el oro cotizaba en torno a las 300, la onza 300 euros, ¿no? ¿Qué significaba esto? Pues que necesitabas 400 onzas para comprarte una casa, es decir, aproximadamente unos 12 kilos de oro para comprarte una casa en el año 2000. Ahora, en el año 2025, la onza de oro está en $2.700 y el promedio de una casa está en torno a los 350.000 euros, con lo cual necesitas 129 onzas o 4 kilos de oro para comprarte esa misma casa. Es decir, necesitas 3 veces menos oro para comprarte la casa. Fíjate si la casa ha caído, la vivienda ha caído en términos de oro. Pero es que si te coges el Standard & Poor's 500 o el Nasdaq o cualquier índice indexado prácticamente, la revalorización es igual o incluso en el Nasdaq los últimos 15 años bastante mayor. Es decir, lo que ha pasado con la vivienda es que ha caído en términos de cualquier activo de inversión, pero ha subido en términos de euro. Pero con términos de euro Claro, ha subido... Pero eso esconde una realidad muy fastidiada, querido Gustavo. La realidad que esconde la reflexión que acabas de hacernos y que son datos, o sea, no es un invento tuyo, son datos, están ahí, que cualquiera lo compruebe y se asome lo compruebe. Quiere decir que si la vivienda ha caído, el poder adquisitivo de nuestros salarios ni te cuento, porque claro, el poder adquisitivo de nuestros salarios en términos de euro, que si lo comparamos con las casas, lo que tendría que haber hecho ha sido subir de una manera brutal durante estos años, no ha subido en la misma medida en el que lo han hecho las viviendas. De hecho, hace años necesitabas muchos menos años de sueldo, de salario, para comprarte una casa de lo que necesitas hoy. Es decir, en términos de poder adquisitivo, en términos de paridad de poder de compra, lo que ha sucedido es que nos hemos empobrecido de una manera brutal, pese a que la vivienda no ha subido en términos comparativos con activos reales, con el S&P, con el Nasdaq o con el oro. No, es que no solamente no haya subido, sino que ha caído la vivienda. Efectivamente, lo acabas de dar el clavo. Es que nosotros los salarios reales no han hecho más que caer debido al efecto de la inflación y debido precisamente a que nosotros cobramos en unidades monetarias que cada vez pueden adquirir menos bienes y servicios, pero claro, también cada vez pueden adquirir menos activos financieros. Por tanto, al cruzarlo, pues resulta que te sale que los activos financieros se han revalorizado en términos de vivienda, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues significa que el ciudadano cada vez es más pobre, y es más pobre debido al efecto de la erosión de la inflación. Y ese es el gran problema. Bueno, no solamente el efecto de la erosión de la inflación, sino que el gobierno no ayuda deflactando los tramos del IRPF que son como consecuencia de esa inflación, ¿no? Entonces, claro, es una ingeniería, digamos, ingeniería extractiva por parte del gobierno, porque, claro, el 99,9%, yo diría, de la población no entiende estos datos. Y es que además no son intuitivos, sino que tienes que madurarlos, pensarlos bien y luego tener una mínima base de conocimientos económicos, ¿no? Claro, o sea, esto se junta, pues,
se crea un cóctel perfecto para que el gobierno te la cuele y tú te vas empobreciendo y luego le echas la culpa al empresario o a la vivienda, y realmente quien tiene la culpa pues es la moneda fiat, ¿no?, al servicio del socialismo, que es lo que hace empobrecer a la gente, ¿no? Desde luego que sí. Gustavo Martínez, muchas gracias, como siempre, Gracias por a ti, estar con Luis. nosotros. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues con Gustavo Martínez y estas reflexiones nos vamos a abrir página de mercados. Y vamos a repasar rápidamente qué está haciendo en este caso nuestro principal indicador, el IBEX 35, un indicador que abría la sesión a la baja y que sigue estando a la baja, un 0,61% abajo, 11.649 puntos para el IBEX 35, con noticias interesantes, con noticias de alcance también en los mercados, y que pasamos a analizar con nuestro analista bursátil en el día de hoy, a quien me satisface poder saludar y de paso felicitarle el año, aunque yo creo que en esta semana terminamos con estas felicitaciones. Don Vicente Baró, de Finect, ¿cómo estás? Sí, total, ya 13 de enero y con Trump a punto de tomar posesión la semana que viene, ya es otra dimensión. Bueno, tengo algún amigo que dice, hasta que no me quite todos los kilos que he cogido en Navidad, no dejo de felicitar el año. Pero bueno, en cualquier caso, espero que hayas tenido unas muy felices fiestas, Vicente, que el interés compuesto te haya seguido acompañando, y en el día de hoy, desde luego, vamos a analizar cosas importantes. Tenemos el Bren en $80 y esto tiene consecuencias. Claro, sí. Primero que haya llegado a 80, que no están tan claras las causas, ¿no? Al final siempre buscamos explicaciones. Una de ellas es la actividad económica que estamos viendo en Estados Unidos, el dato tan fuerte que salió el empleo el otro día. Oye, pues si hay más actividad económica, más demanda, más consumo de petróleo, pues el precio sube, ¿no? Lo que pasa es que también es verdad que hay firmas de inversión. Leía esta mañana un análisis que decía, lo atribuía más a tendencias técnicas de corto plazo, y decía que ojo, que las próximas semanas se puede dar el movimiento contrario, y bueno, iremos viendo, pero en cualquier caso, que suba por encima de 80, pues tiene consecuencias, claro que sí, en la inflación, y como hemos visto en los últimos años, en el encarecimiento de los costes energéticos también afecta a todo lo demás si se mantiene en el tiempo, así que hay que estar atentos, claro. Otro de los puntos de atención que tenemos que tener, y fijaos cómo terminó el año pasado, el Bitcoin, que parece que se va desinflando. Estoy leyendo por ahí análisis que hablan de que lo veremos por debajo de los $80, incluso en el entorno de los 75. Veremos qué es lo que sucede. De momento lo que sí que se ha tropezado, Vicente, es el ETF. Los ETF de Bitcoin han firmado el segundo peor día de su historia. Sí, a ver, si pensamos en el precio de Bitcoin, en realidad caer por debajo de $80.000 con la volatilidad que tiene Bitcoin no es tanto. Quiero decir, o sea, que ahora está en los 93.000, pues sería una caída del 10-15% para llegar a 80.000, ¿no? Yo lo veo bastante razonable, como veo razonable también que el siguiente movimiento alcista sea 125.000, 130.000, que al final con muy pocos puntos porcentuales de movimiento son muchos dólares, miles de dólares lo que se mueve, ¿no? Y luego la subida había sido espectacular. Tenemos en cuenta que el rally desde que ganó Donald Trump, incluso los días previos, que ya se descontaba un poco que podía ganar, ha sido muy fuerte, ¿no? Y luego, claro, o sea, hay movimientos muy especulativos en torno a esto, pues eso de gente que había tomado posiciones precisamente porque Trump había ganado, o sea, tal, que van cogiendo ganancias y van saliendo, ¿no? Pero yo lo desligaría un poco de lo que es la visión de medio y largo plazo, porque movimientos técnicos de un día o del peor día y tal, en cuanto a flujos, ¿no? Que entiendo que es lo que dices, de flujos en los ETFs, claro, vamos a tener movimientos técnicos de esos muchos, ¿no? A lo largo de las próximas semanas, lógicamente, ¿no? Con Trump ahí tomando posesión y todo lo que diga, ¿no? Pero la clave ¿dónde está? En ver si realmente las entidades financieras van adelante con la adopción de productos referenciados a activos digitales, como parece que va a ser. En España ya hay muchos precios encima de la mesa, y si Estados Unidos y Trump acaba tomando la decisión de una parte de la reserva de Estados Unidos, de la reserva de divisas de Estados Unidos, llevarla a Bitcoin y otros activos digitales, ¿no? Si realmente eso se confirma, claro, el movimiento puede ser muy interesante. Fidelity, de hecho, dice que 2025 va a ser el año en el que todos los países adopten masivamente las criptomonedas.
¿Esto crees que es tremendamente optimista, tremendamente pesimista? Bueno, si lo decimos a nivel políticos, o sea, digamos así, desde el punto de vista de la administración, tremendamente optimista. O sea, si se refiere más a que en cada país va a haber entidades que la adopten, va a haber bancos que empiecen a ofrecer esos servicios, yo creo que es realista. O sea, yo creo que nosotros en Finex hicimos un evento precisamente de activos digitales en noviembre. Estuvo Fran del Olmo de la CNMV, que es el que lleva la supervisión, y él mismo, el regulador, dijo que iba a ser un año, no me acuerdo el adjetivo que utilizó en concreto, pero eso, que había 5 o 6 proyectos ya a punto de salir para ofrecer servicios de activos digitales en España basados en tokenización y demás, con lo cual es que realmente, sí, dijo que iba a ser un año increíble en términos de innovación en lo relacionado con activos digitales en España, ¿no? Pues fuera también, ¿no? En la regulación ni que ya está en vigor. Bueno, todo esto va a ayudar mucho, y yo sí que creo que en todos los países va a haber proyectos que se aprueben relacionados con activos digitales. Correcto. Y no me puedo despedir de ti sin preguntarte por el gran debate de este año, Vicente. Y aquí se admiten apuestas. Nadie tiene la bola de cristal, pero ¿será el último año de rally en el S&P 500? ¿El mercado americano se dará la vuelta o seguirá dando alegrías a sus inversores? Mira, déjame que te responda con una cita que me dijo un invitado en uno de nuestros podcasts, en Finex Alpha, que es Jaime Martínez, que es estratega global de Asset Management. El otro día yo le preguntaba sobre esto y me decía, de momento hay que seguir bailando en bolsa, dice, pero hay que tener un ojo puesto a ver si alguien se acerca al interruptor a apagar las luces y la música, ¿no? Y yo creo que, y lo dijo, y digo, pues estoy bastante de acuerdo con esto, ¿no? Porque yo creo que salirte del mercado en una fase que todavía es alcista, pues es peligroso, peligroso entre comillas, porque de pronto puedes ver otro rally del 30%, porque sí es el mercado alcista, ¿no? Ahora, las valoraciones pues ya no son baratas, la inflación, pues a ver si segunda o tercera ya no se ronda. Entonces hay que estar atento a movimientos de mercado y hay que estar muy muy atento a lo que va llegando de la economía estadounidense, sobre todo, para ver si eso puede mantenerse ese rally, ¿no? Hay que seguir bailando, pero con una vista puesta, con un ojo puesto en el que apaga la música. Es como si hay que seguir dando vueltas al juego de la silla hasta que alguien apague. Pero moviéndote despacito al lado de la silla. Eso es. Bueno, oye, o para aquellos que lo tienen como parte de un plan a largo plazo, pues oye, tampoco tienes por qué salirte, sino seguir con un plan sistematizado de ahorro constante, ahorro periódico, y oye, que si cae puede volver a subir. Quiero decir, sí, pero ahí sí, para quienes invertimos así, pues da un poco igual si es este año sigue o no la tendencia, ¿no? Porque es una visión a muchos años vista, ¿no? A largo plazo, ¿no? Pero bueno, para el que lo sigue más de corto y está así más en eso de entrar y salir, pues sí que... el que está en el de entrar y salir, que no quite ojo al del interruptor. Que no quite ojo al del interruptor. Vicente, oye, un gustazo tenerte como siempre. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta ahora. Y a todos ustedes, señores oyentes, decirles que nos estamos acercando a la 1 del mediodía, a las 12 del mediodía en Canarias, que nos vamos a ir a los servicios informativos de radio a buscar la última hora. Vamos a ver si ya se ha pronunciado el presidente del gobierno y esa propuesta sobre vivienda, y volvemos aquí Con Ánimo de Lucro. Tenemos mirada a Estados Unidos con Dani Rodríguez Herrera, y después de ellos aprendí las frases que nos trae siempre Rocío Recio de Cobas. No se vayan, seguimos enseguida. Y seguimos Con Ánimo de Lucro. Les prometía que estaríamos con Daniel Rodríguez Herrera. Recuperamos este Quo Vadis Yankees, miradas a Estados Unidos. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien. ¿Cómo has pasado las fiestas? Muy bien, en Brujas, tan ricamente. ¿En Brujas o con brujas? No voy a llamar brujas a mi mujer, mi cuñada y mi suegra, entiéndelo. Por supuesto que no, nada más lejos de mi comentario ese. Daniel, mirada a Estados Unidos, mirada importante. Estamos a solo una semana de que Donald Trump tome posesión del cargo y de que eche a andar la nueva administración Trump, que ya ha ido dando algunas pinceladas, ha ido dando algunas pistas de lo que quiere hacer. Pero casi me atrevería a preguntarte, a una semana de la toma de posesión, minuto y resultado, ¿cómo está la cosa?
Pues a ver, el minuto de resultado podemos dividirlo en dos. La menguante administración Biden y la creciente administración Trump. Por la parte de Biden, pues está dedicando a tocar las narices todo lo que puede a la siguiente administración o a... Como suele ser habitual. Como suele ser habitual, dándole la medalla presidencial a George Soros o indultando a su hijo de todo posible delito de corrupción que ha cometido en nombre del padre durante una década y intentando implementar regulaciones que sean difíciles de revertir por la administración que llegue. Haciendo todo lo que puede, pues veremos a ver qué éxito tiene en todo ello cuando llegue Trump. En cuanto a Trump, pues sigue nombrando hoy a cargos progresivamente menores. Y lo que sí ha sucedido durante estas Navidades ha sido la primera pelea interna del trumpismo, que eso en algún momento tenía que llegar. Y como pasa con estas cosas, sobre todo cuando uno de los contendientes es Elon Musk, ha sido pública, notoria y principalmente en X, la red social del señor Elon Musk. ¿Y cómo ha sido esto? Recuérdanoslo. Ha sido a cuenta de los visados H12B, creo que es el código, no recuerdo ahora mismo el código. Son los visados que se dan a trabajadores de cierto nivel, sobre todo en las empresas tecnológicas y financieras. Es decir, que fichas a programadores de la India o fichas a gente que para el sector financiero y que son extranjeros, con lo cual mucha gente protesta porque eso se supone que le quita el trabajo a los norteamericanos, trabajos de nivel y que pagan bien. Correcto. Elon Musk ha dicho que él está dispuesto a ir a la guerra para mantener aquello. ¿Por qué? Porque no hay trabajadores americanos que tengan esa cualificación para eso, al menos en la parte tecnológica. Obviamente Elon Musk en la parte financiera pues ni la ha defendido ni la ha dejado de defender porque no es lo suyo. Pero en la parte tecnológica, que hay mucha necesidad porque es la capital tecnológica del mundo, Estados Unidos, y no tiene suficientes norteamericanos que sean capaces de. Ahora, también es verdad que tampoco se ha fomentado lo suficiente, en parte porque cuando había carencias podían fichar a gente de fuera. Entonces, las grandes tecnológicas y tal tampoco han invertido en que el sistema educativo norteamericano produzca suficientes. Que es verdad que es una cosa a largo plazo y que pedirle a una empresa eso, cuando al final te favorece a ti, pero favorece a todas tus competidoras también, pues es, en fin, es un poco quizá pedir demasiado. Y entre la izquierda, la derecha más rancia, trumpista, que no quiere, ya no solo quiere echar a los ilegales, sino que no quiere que entren inmigrantes de ningún tipo de nada. Correcto. Y la nueva derecha trumpista tecnológica, pues ha habido ahí una especie de guerra civil que Trump ha dicho, vamos a seguir con esas visas. Y entonces ahí ya se ha callado todo el mundo. Claro, esto lo que viene a decir es que, vale, mientras esté Trump, se haga lo que Trump diga. Pero cuando desaparezca Trump dentro de 4 años, este nuevo matrimonio de conveniencia, ¿qué va a pasar con él? Correcto. Bueno, pues habrá que estar muy pendiente. De momento se puede decir que se ha llevado Trump el gato al agua. Siempre se lo va a llevar él. Pero la otra cosa graciosa que ha pasado ha sido lo de Groenlandia. Bueno, eso ha sido buenísimo. Y el canal de Panamá y todas estas cosas. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Tenemos capital en Estados Unidos para comprar Groenlandia? ¿Quieren los groenlandeses que les compren? ¿Los pingüinos se han puesto en huelga? A ver, en Groenlandia viven 60.000 personas. O sea, por poder le podía dar un millón. Más grande que Puerto Llano, sí. Le podía dar $1 millón a cada groenlandés y les iría saliendo a cuenta el tamaño de países. Otra cosa es que... Eso sí que sería comprar el voto, pero... Muy literalmente. O sea, el capitoste de Groenlandia, que no sé cuál es el nombre oficial del cargo, ha dicho que estáis hablando, que no y que no. Dinamarca, por supuesto, también ha dicho que no. Pero ¿Por qué? Pasa lo mismo como con el canal de Panamá. A ver, Estados Unidos tiene intereses en controlar, en la medida de lo posible, el Ártico. Al fin y al cabo, en Estados Unidos es una hegemonía global y las principales potencias que le disputan el Ártico son Rusia, por geografía, y China, por influencia sobre Rusia. Y si se abren rutas comerciales debido al aumento de temperaturas, etcétera, etcétera, pues va a cobrar un interés
estratégico aún mayor, aparte del que ya tiene en temas militares, etcétera. Entonces, obviamente, lo que Trump quiere es tener una presencia mayor. Que eso sea a través de la compra de Groenlandia o porque se llegue a un acuerdo a largo plazo en el que en Groenlandia los intereses de Estados Unidos se verán respetados. Eso es lo que busca Trump. Y lo que hace Trump es poner, te la compro. Para que en la negociación, como lleva haciendo Trump toda su vida y escribió en un libro que cualquiera puede comprar y leer en 1987, esa es su forma de negociar. Entre otras cosas porque es una forma de negociar muy lógica. Muy lógica y muy natural. Lo que pasa es que la gente sigue tomando... A Trump, como llevo diciendo yo todo, y no lo digo yo, esto se lo he copiado a una periodista estadounidense, a Trump hay que tomarle en serio, pero nunca literalmente. Voy a comprar Groenlandia. No te tomes literalmente que vaya a comprar Groenlandia, pero tómate en serio que tiene interés en Groenlandia. Tómate en serio que tiene interés en el canal de Panamá. Y ahí, que ha hablado incluso de intervención militar, su queja ha sido, no puede ser que les regalásemos de vuelta el canal de Panamá a los panameños para que ahora lo controlen empresas chinas. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que quiere evidentemente Trump? Que les den una patada en el culo a las empresas chinas. Y ya está. Porque el canal de Panamá para Estados Unidos es esencial y no puede controlarlo China a través de sus empresas de forma subsidiaria. No puede ser. Eso no lo va a admitir. Entonces, el gobierno de Panamá tendrá que ver qué es lo que hace, pero habrá otra negociación. Y eso es lo que hay que pensar siempre con Trump. Va a decir auténticas barbaridades. Y como con eso, con los aranceles, entiendo. Con los aranceles también. Los aranceles son un open invid. Van a crecer los aranceles seguro porque muchas de sus negociaciones no saldrán. Y además le viene bien imponer aranceles cuando alguna de esas negociaciones no salgan para que los demás vean que efectivamente va a imponer aranceles y las negociaciones no salen. Eso va a pasar de todas. Y así con muchas otras cosas que irán surgiendo. Lo de Canadá no. Lo de convertir Canadá en el Estado 51 es simplemente para meterse con Justino el Cretino, como le llaman en Twitter. Todavía me acuerdo porque es un blanco fácil ahora mismo, además. Todavía me acuerdo cuando algún compañero de la redacción nuestra, de quien no le diremos el nombre, abogaba porque Madrid, no España, Madrid se convirtiera en Estado libre asociado de Estados Unidos y nos convirtiéramos en el Estado número 51. Pasa que Trump ahora mismo en Madrid tampoco es que tenga mucho. Además está ahí Landdoc. Si tuviésemos una salida al mar todavía. Bueno, oye, podemos hacer hasta Lisboa, podemos hacer ahí un pasillo. En fin, bueno, tonterías aparte, otro de los asuntos que lleva ahora mismo todos los periódicos, todos los medios americanos a su portada es los terribles incendios que está sufriendo el estado de California. En Los Ángeles en concreto, esta vez, sí. Que están llegando más a los medios porque se están quemando las mansiones de los famosos. Porque incendios en California, es curioso, tú ves las gráficas de los incendios en Estados Unidos y ves una bajada enorme cuando se empezaron a tomar medidas para controlarlos, etcétera, y luego se ha llegado a una cierta estabilidad, menos California. California en los últimos años está disparado. Y llevamos años yendo, es por culpa del cambio climático. Pues el cambio climático solo sucede en California. Igual hay otras cosas. Y las otras cosas que hay es el colapso del monocultivo político demócrata. De la izquierda progre, porque la rama del Partido Demócrata que gobierna ahí es la izquierda más progre posible. Es la izquierda que ahora ya no, pero parece ser que ya no, pero que censuraba las redes sociales bajo su punto de vista ideológico y que gobierna en California desde hace varias décadas de forma exclusiva, de modo que si tú eres un político que quieres gobernar algo y quieres tener algún éxito, la competencia no está entre los atributos que debes cultivar. Debes ser bueno en el politiqueo interno del Partido Demócrata. El Partido Demócrata no solo tiene la alcaldía de Los Ángeles, no solo tiene el gobernador, tiene 2/3 de cada una de las dos cámaras legislativas que hay ahí. Por supuesto, el presidente ahora mismo es demócrata. Entonces, aunque lo están intentando, echarle la culpa a Trump de esto es complicado. Claro. Porque las culpas, además, en cuanto lo analizas un poco, son exclusivamente suyas. Por ejemplo, ya no estamos hablando ya ni de la génesis de los incendios, sino solo de las consecuencias. Hay muchísimas casas que no tienen seguro. ¿Por qué? Porque hay una norma en California en la cual las aseguradoras tienen que pedir a una comisión que las subidas de primas, o sea, las tiene que aprobar una comisión.
y el comisario de esto, que es obviamente demócrata, pues decidió que no. ¿Y qué ha pasado? Pues que no están renovando los seguros desde que les denegaron la subida de primas. Con lo cual hay muchas casas que no, o sea, para ahorrar a la gente unos dólares en primas, van a tener que pagar, si los tienen, millones para poder restaurar sus casas. El tema de los incendios, como el ecologismo, lo que hace es, su ideología es, hay que reducir el impacto del hombre sobre el mundo. Eso lo hacen a toda costa. Por ejemplo, en no limpiar los montes. Es que esto es tremendo. Esto es además crucial. En destruir presas con agua, porque las bocas de riego no tenían presión de agua. Los bomberos están ahí y no pueden hacer nada porque no tienen agua para apagar los fuegos. O sea, es un desastre tras otro, y todos ellos son por la gestión política demócrata. En fin, está la cosa intensa en Estados Unidos. Seguiremos aquí. El lunes que viene te quiero, ¿vale? Que toma posesión el señor Trump. Muy bien. Muchas gracias, Dani. Y como todos los lunes desde Cobas Asset Management, Rocío Recio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Mira, aquí contigo, pues tan a gustito, y más para hablar de esas frases tan buenas que nos enseñan tantas cosas. Creo que hoy has tirado de refranero. Sí, hoy he tirado de refrán otra vez. Sabes que me gustan mucho, sí, los aplico mucho y este me encanta. A ver. No se ganó Zamora en una hora. Anda. ¿Qué te parece? Pues mira, en hora y media de programa con ánimo de lucro tampoco sé yo si la vamos a ganar. Nada, es un refrán, la verdad, que bueno, pues en materia de inversión y sobre todo en estilo de inversión como el nuestro, que es el value investing, largo plazo, nos viene la verdad que muy bien. Y es que nuestro horizonte temporal de inversión, como decía, es el largo plazo y es un tipo de inversión que demuestra que desde luego esto no es un camino de rosas, Luis Fer. Además tenéis una cosa, cuando he preguntado, ¿pero qué es largo plazo? Porque una hora desde luego no lo es, claro. ¿Qué es largo plazo? Claro, nosotros, por ejemplo, en Tu Dinero Nunca Duerme siempre decimos pues 10, 12 años, pero la industria lo tiene puesto en 5. 5, esa es la teoría. Y 5 años, yo no sé tú, a mí no se me antoja un largo plazo de verdad. O sea, si tú quieres que tu inversión de verdad madure, si quieres que el interés compuesto te haga ganar mucho dinero, si quieres de verdad que te cambie la vida, el llegar, digamos, al final de tu etapa laboral para poder disfrutar de esos ahorros y de esa inversión luego sin tener que estar atado al yugo del trabajo, pues necesitas más de 5. Más de 5, sí. Mínimo 10. Definitivamente 15. Más de 5. Los que sean, muchos años. Mira, el otro día hablábamos de cuanto antes empieces mejor, ¿no? El mejor momento fue ayer, una de las frases que hemos dicho una de estas semanas. Claro, y aquí es cuando nos encontramos con aquellas que nos dicen, hombre, pero es que claro, yo ya tengo 55 años, yo llego tarde en esto. Perdóname. 55, si te jubilas en edad legal, vas a estarte hasta los 65, 67 años. Ya tienes 10, 12 años ahí de composición. ¿Y luego qué? ¿Te vas a morir con 67? No. Claro. Pues todavía te queda muchos años. O sea, podrás empezar a disfrutar de parte de esa acumulación que has hecho durante esos últimos 10 años, pero es que desde los 65 hasta los 75, hasta los 85, tienes otros 10, 20 años más. Es decir, tenemos mucha vida por delante y muchas veces no nos queremos dar cuenta. Es verdad, totalmente de acuerdo. Es una filosofía de inversión que, como digo, no es camino de rosas, hay que ser paciente y que al final es muy difícil, Luis, nadar a contracorriente. O sea, porque hay auges en otras inversiones, en otros estilos, en otros índices, pues que te hacen muchos momentos dudar. Y desde luego no todo inversor cabe en este tipo y en esta filosofía. Y nosotros somos muy honestos y muy abiertos. En pocas ocasiones lo hemos dicho, pero en alguna ocasión lo hemos tenido que decir. Oye, por lo que me estás contando, tu perfil de inversión no se adecua para nada en esta filosofía de inversión, en este estilo. Entonces, quizás no es tu sitio y preferimos ser honestos y hacerle ver al partícipe, oye, que igual se está equivocando en esa decisión, a luego llevarte algún susto o algún disgusto que realmente, pues oye, no te merezca la pena vivir, ¿no? Sí que está claro que en el largo plazo, al final, al inversor paciente le acaba llegando su recompensa, es decir, que precio y valor acaban convergiendo. Entonces, que en el corto plazo, medio plazo, pues haya esos vaivenes
que te hagan ser temeroso o dudoso. Bueno, lo que decía, hay que ser fuerte, resistente a este tipo de filosofía, pero sabes que en el largo plazo acabarás obteniendo esa recompensa. Y al final, esto lo que nos dice al final es que en el camino todavía pues puede que nos queden algunos momentos muy difíciles que vivir con determinadas compañías. Oye, anuncio de profit warnings, que son rebaja de las propias estimaciones de la compañía de EBITDA o de beneficios. Que el mercado siga sin reconocer el valor o que tarde más en reconocerlo de lo que tú realmente esperabas. Procesos internos de reestructuración en las propias compañías. Determinados anuncios de acuerdos de proyectos o de tecnologías que en esa compañía en sí no llegan y que están tardando más en llegar. Es decir, que puede que todavía pasen momentos muy difíciles y que al inversor en ese momento pues le entren esos miedos, esos sesgos y querer reembolsar, ¿no? Entonces, oye, hay que estar tranquilos, confiados en que, pues que el camino desde luego es el correcto y que al final pues acabas teniendo esa buena recompensa. Y que el mercado termina probándonos, antes o después. El mercado siempre llega a un momento en el que de repente se te cae un 40% y tu posición, si estás indexado, pues se cae un 40%, pero si estás en gestión activa a lo mejor no cae, o a lo mejor cae un 5%, o a lo mejor cae un 60%. Entonces tú tienes que tener una convicción total en lo que en la estrategia que tienes, en el gestor que has elegido, para saber que tu apuesta no es desde que invertiste hasta ese día en el que el mercado se cae, ¿no? Claro. Si tú confías en el proceso de inversión de los gestores que has elegido y confías en que finalmente esa inversión va a seguir dando sus frutos, generalmente, si de verdad confías y de verdad te lo crees y has estudiado y sabes cómo funciona el mercado, ese día que cae tantísimo, ¿qué haces? Metes más, claro. Porque tienes la participación. Si puedes, desde luego es el momento. Si tienes la participación tirada de precios, si tú entraste en la participación, me lo estoy inventando, no sé en cuánto está ahora el valor de la participación, no sé, del selección vuestro, pero si estaba a 200 y te la encuentras a 50, oye, pues compras 4 en lugar de una, ¿no? Entonces, eso es lo que te hace tener muy claro en la cabeza el cómo funciona la bolsa, muy claro cómo funciona el gestor que has elegido, muy claro lo que tú dices, que tu apuesta es a largo plazo. Una de las preguntas que nos tenemos que hacer cuando empiezan a temblar las piernas en esos momentos de caídas es, oye, ¿tú a esto qué te metiste? ¿A 2 años vista te metiste desde que arrancaste hasta la primera caída de mercado? ¿O esto es una carrera a largo plazo? ¿Esto es una carrera de fondo donde alguna vez nos entra una pájara? Bueno, pues esto es una carrera de fondo. ¿Cuál es la manera de garantizarme que voy a perder? Si ahora mismo vendo, si en el momento en el que cae todo vendo, es cuando sí o sí materializo, sello ante notario, escribo en piedra que pierdo dinero, pierdo realmente. Y en ese momento uno debe de preguntarse a sí mismo, oye, como decías tú, ¿a qué he venido aquí? Oye, ¿necesito el dinero? ¿Realmente necesito ese dinero o simplemente es un nerviosismo que me ha entrado porque el mercado, oye, pues se ha puesto caprichoso de esta manera y ha caído tanto? Entonces, responderse a esa pregunta para mí es fundamental. Oye, ¿necesitas el dinero? No, probablemente ese dinero lo hayas invertido por un excedente de ahorro que quieras canalizar hacia la inversión y hacer crecer esos ahorros. Entonces, en ese momento responderse a esa pregunta. ¿No lo necesito? Pues para adelante. No cometer ese error, como bien decías tú, de materializar esa pérdida justo en el momento de caída. Y es que es lo que se hace, es que materializas. O sea, al final, no, pero es que he mirado mi cuenta, mi cuenta, y llevo perdido pues un 30%. Justamente, y además, mira, es curioso, o sea, el otro día precisamente tenía una conversación con un inversor que llevaba pues nada, muy poco tiempo invertido, quizás una semana, y decía que llevaba una semana y que había caído, que cómo era posible. No, tuvimos que partir desde cero la conversación, decir, bueno, realmente vamos al principio. Vamos al principio, exactamente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Nosotros hay que atender sobre todo a los fundamentales de las compañías y esa es la tranquilidad que a nosotros nos da de saber que, oye, te puedes equivocar, por supuesto que te puedes equivocar, somos humanos, ¿no? Pero si atiendes a esos fundamentales y sabes que realmente esa compañía pues te va a ofrecer esos frutos que nosotros pensamos que va a dar, pues ¿qué más da? Que el mercado por el momento te la esté poniendo más barata. Pues mejor, aprovechas y compras más. Claro, aprovechas, compras más y
aprovechas esa maratón en la que todos estamos inmersos. Esto no quiere decir que siempre que caiga tu apuesta tengas que esperar sí o sí siempre. Hay errores y se cometen, pero ahí tienes que estar tú con tus conocimientos para tomar la decisión oportuna. Pero en cualquiera de los casos lo que es cierto es eso, que una cosa es que tu posición dentro de tu cartera refleje una caída del 3%, y otra cosa es que la hagas efectiva vendiendo tu posición y materializando esa pérdida. Al final, todos aquellos que se asustaron durante las caídas del COVID y vendieron con caídas del 40 o 50%, perdieron dinero. Exacto. Los que en lugar de comprar, o sea, los que en lugar de vender se mantuvieron o compraron, consiguieron ganarle dinero, porque después de la caída rebotó muy por encima del momento inicial en el que comenzó a bajar. Y si hubieran hecho lo que tú decías, que era lo que habría que haber hecho, de hecho yo siempre digo, yo lamento que ese día a mí me pilló, esos días a mí me pilló sin liquidez, sin pólvora seca para poder entrar, pero entras con más y en ese momento te ganas una posibilidad de upside que no hubieras tenido de otra manera. No se ganó Zamora en una hora. Cuando intentas ganar Zamora en una hora, generalmente te la pegas. Sí. Y ese es uno de los problemas más importantes que tiene la bolsa, porque la bolsa, bien entendida, es una carrera de fondo a largo plazo y donde aquel que busca el pelotazo en el corto generalmente se equivoca. Puedes acertar una, pero te equivocarás 3. Exacto. Eso es uno de los grandes problemas que tendría esa fórmula de inversión. Bueno, pues Rocío, hemos analizado otra, esta vez del refranero, y te espero aquí la semana que viene con más, aquí estaré. Con más frases de aquellas de las que tanto aprendemos. Muchas gracias. A vosotros.